going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's viore.com/ARCH and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. ¿Y si te dijera que hay un mapa de protección divina escondido en las Escrituras que la mayoría de los cristianos nunca ha descubierto? No estoy hablando de teorías modernas o interpretaciones forzadas. Estoy hablando de promesas específicas, lugares físicos y espirituales que Dios ha preparado para su pueblo en medio del caos final. La verdad que te dejará boquiabierto es esta. Mientras millones debaten sobre señales apocalípticas, guerras y crisis globales, muy pocos se han dado cuenta de que Dios ya ha revelado dónde estaremos cuando todo se desmorone. Y no es donde la mayoría imagina. Aquí está lo que necesitas entender ahora mismo. Los 3 lugares seguros que voy a revelar no son solo localizaciones en el mapa. Representan posicionamientos espirituales, decisiones prácticas y revelaciones sobre el carácter de Dios que transformarán completamente la manera en que ves los tiempos finales. Uno de ellos está en el desierto, pero no es el desierto que piensas. Otro desafía toda lógica de seguridad física. Y el tercero, el tercero va en contra de todo lo que se predica por ahí sobre la protección en los últimos días. Y mira, cuando descubras el patrón que se repite desde Génesis hasta Apocalipsis sobre cómo Dios siempre ha protegido a su remanente, entenderás por qué esto no es solo otra teoría apocalíptica vaga. Es un plan detallado, intencional, ya en marcha. Al final de este video te quedará claro exactamente dónde necesitas estar, no solo geográficamente, sino espiritualmente, cuando el mundo colapse. Y descubrirás por qué miles de cristianos sinceros se están preparando en los lugares equivocados, enfocándose en las cosas equivocadas, mientras pierden lo esencial. Antes de continuar, ayúdame con algo aquí. Dale like ahora, porque este contenido es denso. Va a requerir total concentración y necesito saber que estás conmigo en esta jornada. En serio, el like me muestra que este tipo de revelación profética profunda tiene sentido para ti. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque lo que viene en los próximos videos conectará puntos que nunca imaginaste. Ahora comenta "preparado" aquí abajo si vas a quedarte conmigo hasta el final. Quiero ver quién está realmente comprometido a entender el plan de Dios para los últimos días. Vamos. Entonces, vamos directo al grano. Hay un patrón bíblico que la mayoría ignora completamente, y cuando ves ese patrón, todo cambia. Dios nunca, y lo dije, nunca, dejó a su pueblo sin aviso y sin lugar de protección cuando llegó el juicio. Nunca fue improvisación. Siempre fue preparación intencional. Piensa en Noé, 120 años de aviso antes del diluvio. Y no fue solo un aviso. Dios dio instrucciones exactas sobre cómo construir el arca, dónde entrar, cuándo cerrar la puerta, detalle por detalle. Nada fue dejado al azar. Ahora mira a Lot en Sodoma. Los ángeles
no simplemente destruyeron la ciudad sin más. Fueron a buscar a Lot, lo sacaron físicamente de allí, dieron instrucciones específicas. Huye a la montaña, no mires atrás, no te detengas en toda la llanura. Geografía específica, dirección clara. Israel en Egipto durante las 10 plagas. Mientras Egipto era devastado, Gosén, donde habitaba Israel, estaba protegido. La Biblia deja claro en Éxodo 8, 22, 23, «Y separaré en ese día la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que sepas que yo soy el Señor en medio de esta tierra». Protección geográfica dentro del territorio del juicio. Piensa en eso. Pero hay un ejemplo que me estremece cada vez que lo leo. Jerusalén, año 70 de Cristo. Las legiones romanas rodearon la ciudad. Hambre, masacre, destrucción total. Más de 1 millón de judíos muertos. El templo arrasado hasta los cimientos. ¿Y los cristianos? Huyeron antes. ¿Por qué? Porque recordaron la advertencia de Jesús en Mateo 24, 15, 16. Cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Y sabes a dónde huyeron? A Pela, una ciudad en las montañas al otro lado del Jordán. Registros históricos confirman, ningún cristiano murió en el asedio de Jerusalén. Ninguno, porque obedecieron la advertencia, fueron al lugar correcto, en el momento correcto. ¿Puedes ver el patrón formándose? Dios siempre advirtió, siempre preparó un lugar, siempre tuvo un remanente protegido. Y si lo hizo en cada juicio histórico de la Biblia, ¿por qué sería diferente en los últimos días? Aquí está lo que me quita el sueño cuando pienso en esto. Estamos viviendo en la generación que ve todos los signos convergiendo al mismo tiempo. Israel restaurado como nación después de 2000 años, tecnología que permite marcar, control financiero global, vigilancia total, alianzas proféticas formándose, la apostasía dentro de la iglesia explotando, guerras y rumores de guerras intensificándose. Y en medio de todo esto, la mayoría de los cristianos está más preocupada por la comodidad inmediata que por un posicionamiento estratégico para lo que viene. Están construyendo castillos de arena mientras el tsunami profético se acerca a la costa. Pero Dios no ha cambiado. Sigue siendo el Dios que advierte, que prepara, que protege, y ya ha revelado en las Escrituras dónde estaremos seguros. La cuestión es, ¿estamos prestando atención? Porque aquí viene algo que necesita quedar absolutamente claro antes de revelar los 3 lugares. Este no es conocimiento para acumular, es dirección para seguir, no es teoría para debatir, es sabiduría para aplicar. Y el momento de prepararse no es cuando estalle el caos, es ahora, mientras aún hay tiempo. Así que presta mucha atención a lo que viene a continuación. Porque el primer lugar seguro que voy a revelar está literalmente escrito en el Apocalipsis, pero la mayoría lo lee y no entiende la profundidad de lo que Dios está diciendo. El primer lugar seguro está registrado de forma cristalina en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un lugar para que allí fuese alimentada durante 1260 días. Lee de nuevo. Lugar preparado por Dios. No es improvisación, no es un plan B, es preparación intencional. Ahora aquí está lo que la mayoría no percibe sobre el desierto en la Biblia. El desierto nunca ha sido un lugar de muerte. El desierto siempre ha sido un lugar de encuentro, lugar de intimidad, lugar donde Dios habla sin interferencias. Israel pasó 40 años en el desierto, ¿y sabes qué sucedió allí? Dios los alimentó con maná del cielo todos los días. Sus ropas no se gastaron, sus pies no se hincharon. La presencia de Dios iba delante de ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. En el desierto, Israel aprendió a depender totalmente de Dios.
Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Fue allí donde venció las tentaciones de Satanás. Fue allí donde los ángeles lo sirvieron. El desierto fue preparación para la autoridad. Pablo, después de convertirse, fue a Arabia, desierto. 3 años recibiendo revelación directa de Dios. Cuando salió, ya no era el fariseo Saulo, era el apóstol Pablo con revelaciones que nadie más tenía. ¿Puedes verlo? El desierto es donde Dios revela, es donde Él separa, es donde Él prepara. Y ahora mira de nuevo Apocalipsis 12. La mujer, que muchos interpretan como Israel o la verdadera iglesia, huye al desierto. No a través del desierto como un paso, al desierto como destino, como protección. Pero aquí está la pregunta que ha dividido a estudiosos sinceros durante siglos. ¿Es este desierto literal o simbólico? Y mira, te voy a dar mi visión con toda humildad, reconociendo que personas piadosas pueden disentir. Yo creo que es ambos. Es literal y simbólico al mismo tiempo, porque Dios trabaja en múltiples capas. Espiritualmente, el desierto representa separación del sistema mundial. Es salir de Babilonia espiritual. Es cortar la dependencia de los sistemas humanos. Es aprender a vivir solo del maná, solo de la provisión directa de Dios. Esta es una postura que necesitamos cultivar ahora, no cuando el anticristo ya esté en el poder. Pero, y aquí viene algo que te sorprenderá, hay fuertes evidencias de que existe un lugar físico en el desierto que Dios preparó. Y estudiosos serios de la profecía señalan hacia una ciudad específica. Y antes de que pienses que esto es una teoría moderna, déjame mostrarte algo. Isaías 16:1-4 habla sobre Moab, región en el desierto, recibiendo fugitivos. Esconde a los desterrados y no traiciones a los fugitivos. Habiten entre ti mis desterrados. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo. Profecía sobre un lugar de refugio en el desierto para el pueblo de Dios. Daniel 11:41 menciona que cuando el anticristo invada Israel, Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón escaparán de su mano. Edom, región desértica al este del Mar Muerto. ¿Por qué precisamente esta región escapa? Y aquí entra algo que me dejó boquiabierto cuando investigué a fondo. Existe una ciudad esculpida en roca en medio del desierto de Jordania, llamada Petra, y cuando conoces la historia de esta ciudad, se te eriza la piel. Petra significa roca en griego, y la Biblia llama a este lugar Sela en hebreo, que también significa roca. La ciudad fue construida por los edomitas, descendientes de Esaú. Se encuentra en una región montañosa, rodeada por desfiladeros estrechos. Para entrar, pasas por un cañón angosto de más de 1 kilómetro, llamado Sik, donde 10 hombres pueden bloquear el paso de un ejército entero. Dentro, hay cavernas esculpidas en la roca que pueden albergar a cientos de miles de personas. Fuentes naturales de agua, protección natural contra bombardeos y ataques aéreos. Y aquí está el detalle inquietante. En miles de años de guerras en la región, imperios babilónicos, persas, griegos, romanos, islámicos, cruzadas, guerras modernas, Petra nunca ha sido completamente destruida. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando juntas Apocalipsis 12 hablando de un desierto preparado, con Isaías 16 hablando de Moab, Sela, recibiendo fugitivos, con Daniel 11 diciendo que Edom escapa del anticristo, con una ciudad literal de piedra en medio del desierto que nunca ha caído. Ya no parece una coincidencia. Ahora vayamos con calma. No estoy diciendo que necesitas comprar un pasaje a Jordania mañana. No estoy siendo dogmático diciendo es Petra con certeza absoluta. Lo que estoy diciendo es, hay un patrón profético fuerte señalando hacia la protección física en el desierto, y Petra encaja de manera impresionante. Pero aquí está la parte que muchos pasan por alto.
Incluso si Petra es el lugar literal, entrar allí sin haber cultivado una mentalidad de desierto antes no servirá de nada, porque en el desierto no sobrevives con un suministro de comida, sobrevives con la provisión diaria de Dios. En el desierto no te guías por GPS, te guías por la voz del Espíritu Santo. En el desierto no confías en sistemas humanos, confías solamente en Dios. Entonces, el primer lugar seguro, desierto preparado, es tanto geografía como postura espiritual. Es tanto un destino físico potencial como una posición actual de fe. Y si crees que esto ya fue una revelación profunda, agárrate fuerte. Porque el segundo lugar seguro que voy a revelar ahora va a voltear tu comprensión de la protección divina de cabeza a pies. Aquí está lo que millones de cristianos no entienden sobre la seguridad en los últimos días. Nos obsesionamos con dónde estar geográficamente y perdemos completamente de vista lo que realmente protege. El segundo lugar seguro no es un sitio en el mapa, es una posición espiritual, y esa posición se llama centro de la voluntad de Dios. Déjame mostrarte algo que va a cambiarlo todo. Jonás, huyendo de Dios, terminó en el vientre de un pez por 3 días. Un lugar imposible de sobrevivir, completamente irracional. Pero Jonás salió vivo de allí. ¿Por qué? Porque incluso en la desobediencia, cuando clamó a Dios desde el pez, Dios lo salvó para cumplir con el propósito. Ahora contrasta esto con quienes estaban seguros en tierra firme, lejos de un peligro aparente, pero fuera del propósito de Dios. ¿Cuántos perecieron en seguridad geográfica porque no estaban donde Dios quería? Daniel en la cueva de los leones, sus amigos en el horno ardiente, Pablo en naufragio tras naufragio, apedreamiento, prisiones. Todos esos lugares eran mortales. Ninguno era seguro según la lógica humana, pero todos sobrevivieron. ¿Por qué? Porque estaban exactamente donde Dios los quería. Y aquí está la verdad que te liberará de todo miedo irracional sobre los últimos días. El lugar más seguro del universo no es el búnker más fortificado, no es el país más estable, no es la región más aislada. El lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios. Si Dios te llamó a quedarte en una ciudad que va a ser bombardeada, te quedas y sobrevives. Si Dios te llamó a ir al desierto, vas y eres sustentado. Si Dios te llamó a cruzar el fuego, cruzas y no te quemas. Porque la protección no está en la ausencia de peligro. La protección está en la presencia de Dios. El Salmo 91 no es una fórmula mágica. Es una promesa para quienes habitan en el escondite del Altísimo. Habitar no es visitar, habitar es vivir en una intimidad constante. Y para quienes habitan en ese lugar de intimidad, el Salmo promete: ningún mal te sucederá, plaga ninguna llegará a tu tienda. Pero mira lo que viene antes de esa promesa en el mismo Salmo. Porque a ti dije, el Señor es mi refugio y mi baluarte, Dios mío, en quien confío. La protección viene después de la confianza, no antes. La mayoría quiere protección sin intimidad, quiere seguridad sin obediencia, quiere escapar del juicio sin separarse del pecado. Y eso no funciona así. Aquí está la revelación que necesita descender en tu espíritu ahora. Dios no está buscando personas listas que hayan descubierto el lugar geográfico perfecto para esconderse. Él está buscando personas obedientes que vayan donde Él mande, cuando Él mande, como Él mande. ¿Y sabes cuál es la prueba de esto? Hoy, ahora, en este preciso momento. ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios hoy? Porque si no puedes escuchar la voz de Dios y obedecer en tiempos de relativa paz, ¿cómo vas a escuchar y obedecer cuando estalle el caos? Si Dios te está diciendo que perdones a alguien y no perdonas, si te está diciendo que dejes un pecado y no lo dejas, si te está diciendo que cambies de dirección y no cambias,
entonces no estás cultivando la posición que te protegerá en los últimos días. Porque el día que el anticristo esté implementando la marca y Dios diga, ve a la izquierda, necesitarás ir inmediatamente sin cuestionar. Si no has practicado la obediencia inmediata antes, no lo lograrás en el momento del fuego. Y mira la belleza de esto. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, Él te guía paso a paso. No te da el mapa completo de una vez, te da la próxima instrucción. Como hizo con Abraham, sal de tu tierra, hacia la tierra que yo te mostraré. Abraham salió sin saber el destino final, porque confiaba en el guía, no en el mapa. Entonces, el segundo lugar seguro, centro de la voluntad de Dios, destruye la ilusión de control. Queremos saber exactamente dónde estaremos, cómo seremos protegidos, cuál es el plan A, B y C. Pero Dios quiere que confiemos en Él, no en planes humanos. Y esto me lleva al tercer lugar, el más controvertido, el que va en contra de todo lo que predican sobre el escape en los últimos días. Respira hondo porque esto te va a mover. El tercer lugar seguro es el que menos gente espera, y cuando entiendas esto, toda la teología de la fuga desesperada se desmorona. Algunos serán protegidos dentro del caos, no lejos del caos, dentro de él. Apocalipsis 7 describe a 144,000 sellados. ¿Sellados para qué? Para protección durante la tribulación. No son sacados de la tierra, son protegidos en la tierra. Apocalipsis 9:4 lo deja claro. Las plagas no pueden tocar a aquellos que tienen el sello de Dios. ¿Recuerdas las plagas de Egipto? Israel no fue sacado de Egipto antes de las plagas. Israel estaba allí, en medio del juicio, pero separado sobrenaturalmente. Mientras las tinieblas cubrían Egipto, había luz en las casas de los israelitas. Mientras las moscas infestaban a los egipcios, Gosén estaba libre. Protección dentro del territorio del juicio. Los 3 jóvenes en el horno de Nabucodonosor no fueron impedidos de entrar en el horno, fueron protegidos dentro de él. Y cuando salieron, ni siquiera el olor a humo tenían en la ropa. El fuego consumió solo las cuerdas que los ataban. El fuego liberó, no destruyó. Y aquí está lo que me quita el sueño cuando medito en esto. A veces Dios nos deja en el fuego no para castigarnos, sino para demostrar su poder, para mostrarle al mundo incrédulo que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Si Dios hubiera sacado a los jóvenes antes del horno, Nabucodonosor nunca habría visto al cuarto hombre en el fuego, nunca habría declarado: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El testimonio dependió de que ellos entraran en el fuego y salieran ilesos. Entonces aquí está la verdad que desafía toda teología de escape conveniente. Dios no prometió sacarnos de toda tribulación, prometió sostenernos en toda tribulación. Juan 16:33. Jesús no dijo: en el mundo no tendréis aflicción, porque los sacaré antes. Dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Y mira, sé que hay diferentes visiones escatológicas sinceras sobre el arrebatamiento. Los pretribulacionistas creen que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Los postribulacionistas creen que seremos protegidos durante. Y los mesotribulacionistas creen en un arrebatamiento en medio. Personas piadosas, estudiosas, que aman la palabra, discrepan en estos detalles. Pero todos están de acuerdo en esto. Dios es creativo en sus protecciones. A veces Él nos saca del peligro. A veces nos esconde en el peligro. A veces nos hace atravesar el peligro con poder sobrenatural. Noé fue sacado por el diluvio. Arca. Lot fue retirado de Sodoma. Pero Israel fue protegido dentro de Egipto durante las plagas. Josué y Caleb atravesaron el desierto cuando toda esa generación murió.
David escapó de Saúl por años. Dios usa todos estos métodos. Y aquí está lo que necesitas entender. No eliges qué método Dios va a usar contigo. Solo necesitas estar listo para cualquier método que Él elija. Si Él dice queda, tú te quedas confiado. Si Él dice sal, tú sales de inmediato. Si Él dice atraviesa, tú atraviesas sin miedo. Porque la protección no está en el método. La protección está en la obediencia. ¿Y sabes qué significa esto prácticamente? Significa dejar de intentar adivinar qué va a hacer Dios y comenzar a cultivar intimidad para oír lo que Él está diciendo. Porque en el día del caos no servirá de nada haber estudiado todas las teorías escatológicas si no reconoces la voz del pastor. No servirá de nada haber memorizado mapas proféticos si no tienes relación con el profeta. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Oír, conocer, seguir. En ese orden, primero oír la voz, luego conocer por relación íntima, ahí seguir a donde Él guíe. Y cuando tienes esto, cuando realmente conoces la voz del pastor, entonces no importa si Él te manda al desierto, al centro de su voluntad en territorio peligroso o a atravesar el fuego. Tú vas, porque confías en Él. Entonces los tres lugares seguros se conectan así: desierto preparado, posicionamiento de separación y dependencia total. Centro de la voluntad, obediencia radical independiente de las circunstancias. Dentro del caos con protección sobrenatural. Fe que no necesita de fuga para confiar. Pero ahora viene la pregunta que define todo. ¿Cómo te preparas para cualquiera de estos tres escenarios? ¿Cuál es la preparación que funciona para todos ellos? Y esta respuesta determinará si sobrevives o pereces en los días que vienen. Presta atención máxima ahora. La única preparación esencial. La única que importa eternamente. La única que te protege en cualquier escenario. Es intimidad innegociable con Dios. Mira cómo todo se entrelaza. Si Dios te lleva al desierto literal o espiritual, necesitarás conocer su voz para saber cuándo ir, cómo ir, dónde quedarte. Necesitarás tener un historial de confiar en su provisión diaria, porque en el desierto no hay supermercado, no hay stock, es maná fresco cada mañana. Si Dios te posiciona en el centro de su voluntad en territorio peligroso, necesitarás tener oídos atentos para escuchar sus instrucciones en tiempo real. Una dirección incorrecta y mueres, una desobediencia y la protección cae. Para depender de sabiduría humana, tiene que ser revelación directa. Si Dios te deja dentro del caos con protección sobrenatural, necesitarás una fe inquebrantable, forjada en años de una relación real. Porque cuando el fuego te rodea, no hay tiempo para construir fe. O ya la tienes, o te vuelves loco. Puedes ver, todos los tres lugares exigen la misma cosa: intimidad profunda, actual, probada con Dios. Y aquí está la parte que duele. La mayoría de los cristianos intenta prepararse con información cuando Dios exige transformación. Quieren saber dónde ir cuando Dios quiere saber si van a obedecer. Acumulan conocimiento profético cuando Dios busca una relación profunda. Puedes tener todo un mapa de lugares seguros memorizado. Puedes tener un refugio abastecido. Puedes tener un plan de escape detallado. Pero si no conoces la voz de Dios, si no tienes un historial de obediencia radical, si no cultivas intimidad diaria con Él, todo eso es inútil. Porque el día que todo se derrumbe, Dios no consultará tu plan, Él revelará su plan, y si no estás sintonizado para escuchar, perderás la instrucción que salva. Así que la verdadera preparación comienza hoy, ahora, en este momento, no cuando las señales sean más obvias, no cuando se manifieste el anticristo, no cuando se implemente la marca. Ahora,
Construyes el arca antes del diluvio. Conoces al pastor antes del valle de la sombra de muerte. Cultivas obediencia antes de la hora de huir. Forjas fe antes del fuego. ¿Y sabes cómo haces eso? Respondiendo hoy a las direcciones que Dios está dando. Ese pecado que te dijo que dejaras, déjalo ahora. Ese perdón que te pidió que dieras, dalo ahora. Ese cambio que te mandó hacer, hazlo ahora. Porque cada pequeña obediencia hoy es entrenamiento para la obediencia radical de mañana. Cada vez que eliges la voz de Dios sobre tu propia lógica, estás afinando tu oído espiritual. Cada vez que confías en Él en una situación pequeña, estás construyendo fe para la situación imposible. Primera de Reyes 17 cuenta de Elías siendo sustentado por cuervos en el arroyo de Querit. Provisión sobrenatural diaria. Pero luego el arroyo se secó, y Dios mandó a Elías ir a Sarepta, a la casa de una viuda en hambruna, sin nada. Pero Elías obedeció, y la harina y el aceite no se acabaron por años. La protección no estaba en el arroyo, no estaba en la viuda. La protección estaba en la obediencia de ir a donde Dios mandaba, cuando Él mandaba. Así que aquí está la verdad final que debe marcar tu alma. Los 3 lugares seguros que revelé no son destinos para que elijas, son posicionamientos que Dios va a revelar cuando llegue el momento. Tu parte no es decidir cuál de los 3 prefieres. Tu parte es estar tan íntimo de Dios que cuando Él hable, reconozcas inmediatamente y obedezcas radicalmente. Y esto me lleva a la palabra final, al llamado que no puedo dejar de hacer. Porque si has escuchado todo esto y no actúas, el conocimiento se convierte en condenación. Dios está llamando a un remanente en los últimos días, un pueblo que conoce su voz, que elige la obediencia sobre el confort, que prefiere la presencia de Dios a la seguridad humana, que confía en Él en cualquier circunstancia. La pregunta no es ¿dónde estaré cuando venga el caos? La pregunta es ¿conozco a aquel que me protegerá no importa dónde esté? Si la respuesta es no, si te das cuenta de que tienes información pero no intimidad, conocimiento pero no relación, entonces hoy es el día de cambiar eso, para ahora. Apaga todo y habla con Dios de verdad, no una oración memorizada, no una fórmula religiosa, una conversación real. Confiesa dónde te has alejado. Pide que Él te enseñe a escuchar su voz. Entrega el control de tu vida a Él sin reservas, porque el tiempo se está agotando. Las señales están gritando y Dios está buscando a quienes Él pueda proteger, no porque sean astutos, sino porque son suyos. No porque descubrieron el lugar secreto, sino porque viven en el lugar secreto de la intimidad con Él. Y mira, quien ha llegado hasta aquí, quien ha caminado conmigo por esta profunda jornada profética, muchas gracias. En serio, muchas gracias. No es fácil producir este tipo de contenido que mueve estructuras, que desafía la zona de confort. Y cuando alguien ve hasta el final, eso me muestra que hay hambre de verdad, no de entretenimiento superficial. Suscríbete al canal ahora si aún no lo has hecho, porque los próximos videos seguirán conectando puntos que la mayoría ignora. Revelaré señales que están sucediendo ahora y pasan desapercibidas. Explicaré engaños que están preparando el terreno para el anticristo. Y querrás estar aquí para cada revelación. Comenta aquí abajo preparado si realmente entendiste que la preparación no es acopio, es intimidad. Necesito saber que este mensaje te tocó y cuéntame de los 3 lugares seguros, ¿cuál te impactó más? Desierto preparado, centro de la voluntad o protección dentro del caos. Leeré cada comentario. Deja tu like porque eso me muestra que el contenido profético profundo funciona. Que hay gente buscando sustancia, no solo sensacionalismo. Y comparte esto con quien sabes que necesita escucharlo.
En el próximo video que aparecerá en la pantalla, revelaré los 5 signos que confirman que estamos en la última generación antes de la vuelta de Cristo. Y cuando veas el cuarto signo, entenderás por qué el tiempo es mucho más corto de lo que imaginas. Nos vemos allí. Y recuerda, el lugar más seguro es donde está Dios. Y Dios está con quien lo busca de todo corazón. Mantente en paz y mantente preparado.